corazón, Padre, para poder comprender, entender de tus cosas, de las cosas que tú nos enseñas en la Escritura, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que están presentes, Señor, que están aquí, a los que se puedan seguir incorporando, a los que vengan y de nuevo, Señor, queremos pedirte que bendiga a la iglesia, bendiga a cada uno de los hermanos que están aquí y que podamos tener un tiempo de edificación juntos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, hermano, voy a poner en silencio un ratito los ahí. Vamos a hacerlo como hemos estado haciendo estos estudios en particular. Vamos a hacer una exposición. Al final tenemos un tiempo de poder conversar para avanzar. Lo que hemos dicho ya desde un principio en en estos martes, ¿no es cierto? Que le hemos puesto martes teológicos, donde tocamos algunas algunas disciplinas o algunas enseñanzas que generalmente no las vemos en la iglesia, en los estudios bíblicos de la iglesia o en la normalidad de los estudios bíblicos, sino que tienen más bien un concepto más teológico, más de semillero, podríamos decirlo así. Vamos a pasar por mucho texto bíblico, pero como lo he dicho, yo tengo siempre estar diciendo, no vamos a leer todos los textos bíblicos, si no estaríamos toda la noche. Entonces, luego vamos a hacer muchas citas, vamos a leer obviamente algunos, eh, y después yo les comparto ahí en esa biblioteca virtual los materiales por si alguien tiene interés de ir a chequear, a revisar, como los debería, todos los versículos bíblicos que están ahí, para que puedan contrarrestar, mirar o si tienen algún interés mayor. Y, mm, y entonces vamos a mirar hoy día, hemos estado hablando acerca de los ángeles, ¿no? Em, y vimos que no podíamos hacer en una sola sesión o en dos hablar una enseñanza que está explícita en la Biblia, y que el Señor por alguna razón, ¿no es cierto?, dejó plasmada ahí y la reveló para que nosotros la tuviéramos en la Biblia. Y así es como hemos pasado 3 semanas, o sea, 3 sesiones, no semanas, 3 sesiones hablando acerca de los ángeles santos. Y hoy día vamos a hablar de Satanás, entendiendo como los ángeles caídos, que también es la otra palabra que se usa teológicamente en el estudio de las doctrinas de la Biblia. Recordemos que la angelología es una disciplina dentro de la teología sistemática que se estudia en los semilleros, en los seminarios, eh, y que está ahí. Entonces, lo primero que queremos decir es que nos guardemos el versículo bíblico que está no es en la introducción, en la tapa, ¿no? En la portada de nuestra reflexión de hoy día, que es Santiago 1.13, Santiago 1.13, que dice lo que ven ahí, ¿no? Dice que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Lo vamos a dejar ahí porque vamos a ponerlo como un fundamento para ir hablando, si me permiten, voy a buscar un reloj aquí, para poder ir hablando, ¿no es cierto?, sobre los temas que estamos mirando. Entonces, hermanos, a tener eso como fundamento y vamos a ir a mirar, vamos a mirar algunas cosas, vamos a tener una pequeña introducción, la realidad de Satanás, su origen, dónde opera y el alcance de lo que él tiene. Em, la realidad, ¿no es cierto?, de Satanás, eh, es lo primero que podemos decir, es que la Biblia nos enseña, la Biblia nos enseña que aparte de Dios, que es todopoderoso, ¿no es cierto? Satanás, para entenderlo así, es considerado en la Sagrada Escritura como el poder más grande después de Dios. O sea, es Dios y luego está Satanás. Le vamos a ver algunos nombres, vamos a hablar sobre él, pero para entenderlo en el marco grande, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque en términos generales, muchas veces hoy
hoy, en estos tiempos, a lo mejor siempre. Para muchos, Satanás es un asunto a veces de burla, de muchos chistes, la gente cree en fantasmas, cree en cualquier otra cosa a veces, ¿no? El espiritismo, todo, pero cuando uno va a hablar como de Satanás y el Satanás de la Biblia, digamos, siempre se burla de él, ¿no? Y se piensa que es como el diablo rojo de cuernos y qué sé yo. Entonces, creen en algunas cosas, pero no se creen en las cosas que Dios ha revelado a través de su palabra. Pero la verdad es que no es un chiste, no es un chisme tampoco, es verdadero, existe. Y, y cada persona, cada vida humana es influenciada por él de una u otra forma, ¿no? Entonces vamos a ir a mirar la importancia de este estudio es que podamos reconocerle y de cómo, que es de verdad, digamos, y cómo podemos mirar algunos aspectos de él, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque lo importante es que en cada conflicto que uno tiene es importante siempre conocer al enemigo, ¿verdad? Siempre que uno tiene un conflicto, la idea es que uno pueda conocer su contraparte y conocer el método de operación. Y debemos decir que Satanás es el enemigo mayor que tiene Dios y por lo tanto que tiene el hombre. Por consiguiente, es de real importancia que aprendamos acerca de él y cómo derrotarle, porque se le puede derrotar. Uno podría partir diciendo que ya está derrotado, ¿verdad? Con Cristo en la cruz. Eh, ¿Por qué? Porque Satanás no nos deja ir donde Cristo, nos aleja de Cristo. Esa es una de sus principales misiones para nosotros. No nos deja tener una vida cristiana con éxito, ¿no es cierto? No afecta nuestro testimonio. Así que es importante que aprendamos cuáles son los métodos que él usa para lograr sus fines, que los tiene definidos, y para que podamos tener una vida abundante, como el Señor dice. Entonces, lo segundo que debemos entender es que Satanás fue derrotado por la muerte y por la sangre derramada en Cristo en la cruz, ¿no es cierto? Y ahí tuvimos esa liberación personal de su reino y de su plan de salvación que estaba en eso. Entonces, vamos a ir a, a ver esta realidad, ¿no? La realidad que es Satanás. Satanás es una fuerza poderosa en el universo que está influyendo en cada vida humana, ¿no? Por eso necesitamos saber eh, cuáles son sus formas de trabajar, por así decirlo, su oficio, decíamos el domingo, ¿no? Es crucial conocer a Satanás y a sus métodos de operación. ¿Por qué? Porque el enemigo mayor que tiene Dios. Em, y Él nos va a poner obstáculos, ¿no? Nos va a detener acerca del venir a Cristo, es decir, de acercarnos a Señor Jesucristo, de poder querer parecernos más a Él lo va a impedir siempre, ¿no? Va a tratar de anular, en otras palabras, nuestra vida cristiana, nuestro testimonio. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ir a mirar el origen de Satanás, ¿m? En términos generales, ¿ya? Algunas cosas aquí no las vamos a profundizar mucho por el tiempo. Si hay alguien interesado, bueno, está el material y podemos ir conversando, pero en términos generales vamos a ir mirando lo más general a mi discreción. Entonces tenemos ahí una pregunta. ¿Creó Dios al diablo? ¿Sí o no? ¿Y dónde se originó? Sí, la respuesta es sí. ¿Creó Dios al diablo? Sí. Vimos que los ángeles han creados por Dios. No sé si en la segunda o tercera lección que estuvimos hablando acerca de los ángeles, vimos que los ángeles tenían un tiempo que fueron creados por Dios. Y entonces la respuesta es sí. Según la Biblia, el origen de Satanás no se describe en detalle, fíjate, ¿no? En un solo lugar. O sea, no hay que uno vaya a un versículo bíblico y diga, aquí fue, aquí nació, aquí. No es como el nacimiento de Jesucristo que podemos ir a Lucas o un evangelio y sabemos el momento preciso en que el Señor Jesucristo nació, el Mesías, ¿no? Como hombre estoy hablando, ¿no? Eh, hay una ausencia de un relato explícito, por así decirlo, en la escritura, ¿no? Y entonces es fundamental reconocer que la Biblia no ofrece un relato directo y detallado de la creación y de la caída de Satanás en un solo lugar de la Biblia. Entonces hay una comprensión tradicional
de los estudiosos, de los teólogos, de los eruditos, que se construye a partir de la interpretación y la conexión de diversos pasajes bíblicos. Entonces algunos eruditos argumentan que la figura de Satanás incluso se desarrolla de forma gradual a lo largo del Antiguo Testamento, no de una sola vez, y también del Nuevo Testamento. Entonces también vemos que en ese sentido hay una interpretación tradicional, ¿no? Dentro del cristianismo, basada principalmente en la combinación de los siguientes puntos. Uno, un ángel caído. Estamos viendo el origen de Satanás, ¿no? Entonces, el cristianismo interpreta tradicionalmente que Satanás proviene de una combinación de algunos puntos que encontramos en la Biblia. Un ángel caído. Se cree que Satanás fue originalmente un ángel de alto rango, va a decir Isaías, posiblemente uno de los querubines más hermosos y poderosos, por lo que dice el Isaías. Vamos a leer después. Dos, por un nombre, que también está en Isaías, que es el nombre Lucero, que a entender de muchos estudioso, la Septuaginta lo mal tradujo como Lucifer, de ahí viene el nombre. La palabra lucero, la Septuaginta la trajo como Lucifer, que significa lucero, o en realidad estrella de la mañana, ¿ok? Y se asocia tradicionalmente con Satanás antes de su caída. Lucifer era su nombre antes de la caída. Y esta asociación se basa en las interpretaciones de pasajes como el Isaías 14, 12, 15. 14, 12, 15. Mira, yo no quería leerlo, pero lo vamos a leer para entenderlo de una mirada. Eh, Muy rápidamente. Si quieren, vamos, yo lo voy a leer aquí rápidamente. Isaías puse 14, 12, 15. Mira lo que dice así. Isaías 14, del 2 al 15. Dice lo siguiente. Voy a leer la Reina Valera. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Ahí está la palabra, ¿eh? Hijo de la mañana. Y la NBI dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? La misma palabra. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Subraya eso. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Subraya eso, ¿no? A los lados del norte, verso 13, 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjate lo que está diciendo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La NBI dice casi lo mismo, ¿no? 12, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Mira, levantaré, mira lo que dice acá, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. 14, este es importante, subiré a la cresta de las altas nubes y seré semejante al Altísimo, Altísimo con A mayúscula, es decir, Dios. Seré semejante a Dios. Si se fijan, pero ha sido arrojado al sepulcro a lo más profundo de la fosa. ¿Ves? Si ustedes se dan cuenta, y a lo mejor alguien ya lo olfateó o miró, se dio cuenta, tiene palabras, tiene conceptos parecidos, ¿verdad? A, a palabras del Génesis, ¿no? A lo que le dice la serpiente, comillas, y todo lo que está pasando ahí. Pero bueno, la tradición no bíblica, la tradición, muchos tradicionalistas, mucha gente cristiana o los cristianos en general asocian estos versículos con Ezequiel 28, 12 al 19 también, como los orígenes de Satanás. Pero lo cierto, como decíamos recién, que no es una evidencia cierta, porque no hace referencia directa a Satanás, sino que más bien a un rey, al rey de Tiro. Entonces uno podría decir que ahí está el mal y, y, y es lo que está sucediendo acá. Y en Ezequiel 28, 12 y 19 se describe la caída del rey de Tiro, ¿eh? Que para muchos de los padres de la iglesia y teólogos han aplicado también a la caída de Satanás, debido a las descripciones de su antigua gloria y posterior humillación. Y el Ezequiel en el Antiguo Testamento tradicionalmente interpreta esta alusión como la caída de Satanás, aunque el contexto inmediato se refiere, como dice el texto, al rey de Tiro. Pero
Si ustedes van a ese texto, los versículos describen una figura de gran belleza, sabiduría, poder, que habitaba en el Edén, si van a leer después el Ezequiel, y estaba cubierta de piedras preciosas, pero que fue corrompida por su orgullo, expulsada por Dios. Ahí está lo principal, las cosas que importan teológicamente. Orgullo. ¿Por qué estaba corrompido? Por el orgullo. Ese es el problema. Entonces, la razón de su caída se atribuye al orgullo y al deseo de ser igual a Dios, como lo leíamos recién. Isaías 14, 13, 14 contiene las famosas declaraciones de este lucero, que yo le decía que la Septuaginta luego traduce como Lucifer. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. ¿Ves? Como resultado de su rebelión, Dios los expulsó del cielo, junto con una multitud de ángeles que lo siguieron. ¿Dónde vemos eso? En el Apocalipsis 12, 4 al 9. Fíjate cómo toda la Biblia nos va a dar un marco, un parámetro, ¿no es cierto?, de este ángel caído, digámoslo así, llamado Satanás, el adversario en la traducción. El Isaías, el Apocalipsis, ¿verdad? El Ezequiel nos muestra. Entonces, no hay un punto, como yo decía al principio, preciso en la Biblia que uno puede decir cuál es el origen de Satanás. Y estos ángeles caídos, ¿no? Se consideran demonios, como lo va a decir el Evangelio de Lucas, que sirven a Satanás. Jesús mismo menciona haber visto a Satanás caer del cielo. Eso es interesante. Yo no sé si alguna vez alguien le ha prestado atención, pero vaya a Lucas 10, 18. Vaya a Lucas 10, 18, lo vamos a leer aquí. Lucas 10, 18. Lucas 10, 18, estoy con la Biblia en la mano, entonces se me hace más lento que el teléfono. Lucas 10, 18. Mira lo que dice. El 10, 18 dice: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Palabra del Señor Jesucristo. ¿Qué veía el Señor Jesucristo en Lucas 10, 18? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fíjate lo que está diciendo el Señor Jesucristo. A veces no paramos en esos pasajes, ¿no? Eh, pero el Señor Jesucristo, él mismo, ¿no? Está diciendo que lo veía caer como un rayo. Entonces, si uno mira, toma, estudia, ve el contexto y va haciendo diferentes estudios, diferentes versículos y pasajes de la Biblia, entonces uno puede concluir, como lo hacen los eruditos, cómo surge, ¿no? Y la realidad que Satanás existe. Hasta el propio Señor Jesucristo lo dice. Entonces aquí nos vamos a hacer una pregunta. Y esta pregunta aborda si Satanás es solo una influencia mala o si realmente existe como un ser poderoso, ¿no? ¿Es Satanás meramente una influencia mala en este mundo o de verdad existe como una criatura, como un ser, como una persona con enorme poder mundial? Y la verdad es que es una influencia mala en el mundo, representa el mal y la corrupción y actúa como una fuerza negativa, pero también existe como una criatura o un ser, una persona que posee enorme poder mundial, considerado un ser con intenciones malignas, ¿no? Eh, entonces la respuesta es que existen, ¿no? Y aquí vamos a ir a mirar textos bíblicos, algunos los podemos leer, otros no, por lo que les decía, ¿no? Porque es mucha lectura bíblica que no, por el tiempo no lo tenemos. Pero en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ya se reconocen su poder e influencia. Fíjate, Génesis 3, 1, 6, lo sabemos ahí, en la historia de Eva, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento Satanás sedujo a Eva, eh, la sedujo, ¿no? No sé si hay una metáfora ahí en el Génesis 3, pero Satanás se viste de ángel de la luz, básicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una serpiente engañadora, ¿no es cierto? El adversario también nos engaña. Eh, Satanás, como mal piensa la gente, no es un personaje de rojo con cuerno, como lo vemos, como a veces lo trata de hacer el cine, ¿no? Sino que incluso Pablo va a decir que se disfraza de ángel de luz. Bueno, aquí tenemos el caso de la serpiente, pero lo que hace Satanás ataca una idea, ¿ok? Una idea. No aparece con cuernos. Y la idea, ¿no? De Satanás en Génesis 3 básicamente es que ataca a Dios más que a Eva.
porque lo que él quiere es atacar a Dios, ¿no? Y él está contra Dios, está contra la palabra de Dios y está contra el reino de Dios. Eso es lo que ataca Satanás. Eh, y es lo que él está haciendo, ¿no es cierto? Entonces, él está detrás de toda ideología que el hombre acepta como buenas y válidas en contra de la palabra de Dios. Y eso pasa hoy día también, ¿no? Eh, Podríamos decir que Satanás también, debemos tener claro que Satanás no nos obliga a pecar, ¿ok? Satanás no nos obliga a pecar, sino que nos tienta, nos tienta. Satanás nos tienta en ese sentido, ¿verdad? Y entonces vamos a mirar otra cosa, dice ataque a Job. ¿No es cierto? Estamos mirando algunas escenas, algunos pasajes bíblicos donde Satanás muestra su poder y su influencia. Vimos el Génesis 3, 1 al 6, Job 1, 6 y también el 2, 3 o 2, 13. Vemos esos ataques que le hace a Job. Vemos también la provocación que Satanás le hace a David en Primera Crónicas 21, 1. Y bueno, ahí tenemos, ¿no? El significado de la palabra Satanás, el adversario, y que he usado a lo menos 17 veces en el Antiguo Testamento. Leamos Job 1:6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Si quieren, vayan, yo tomo un poquito de agüita, y lean Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino. Entre los cuales vino también Satanás. Me quedé pensando en el Génesis. Fíjate que cuando Satanás, representado en la serpiente, ¿no es cierto?, le dice a Eva eh, que no puede comer de ese fruto, piensen conmigo un poquitito, lo que está haciendo Satanás es engaño, ¿no es cierto? Entonces, él, fíjate, no sé si alguna vez lo habían pensado así, pero él se está presentando como un libertador. ¿Libertador de qué? Del humano, en este caso de Eva, porque básicamente lo que está diciendo Satanás es que Dios es egocéntrico, ¿no es cierto? Y lo quiere todo para él. Y él viene a liberar a Eva, al humano, de ese Dios egocéntrico que te prohíbe las cosas. Entonces yo vengo a... ¿Quién te dijo eso? ¿No? Recuérdense de ese relato, ¿verdad? Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Fíjate, Primera de Crónicas 21:1. Entonces vemos la influencia y vemos también cómo el Antiguo Testamento nos muestra que sedujo a Eva, que atacó, ¿no es cierto?, a Job, que provocó a David. ¿Ok? Veamos, y hay muchas más. En el documento que yo les envío están todas las demás referencias. Pero ahora veamos en el Nuevo Testamento. Y aquí también hay mucha evidencia. Por ejemplo, tentó a Cristo en el desierto, en Mateo 4, 1 al 11. Sabemos cuando él va, Satanás va al desierto, ¿no es cierto? En Lucas 4, 1 al 13. Eh, eh, no, sabemos que Jesucristo, ¿no es cierto? Como lo dice Pedro, como dice el Evangelio, como dice Segunda de Corintios, ¿no? No podía haber sido tentado de ninguna manera por una influencia mala, ¿no? Cernió o zarandeó a Pedro, Lucas 23:31, causó que Judas traicionara a Cristo. ¿Verdad? Juan 13:2 dice el texto que Judas, ¿no es cierto?, cuando Judas ya había sido tentado para traicionar al Señor Jesucristo. Provocó a Ananías y a Zafira al mentir el Espíritu Santo cuando vendieron su propiedad en el libro de Hechos 5, 1 al 11. ¿Verdad? Abofeteó o golpeó a Pablo, 2 Corintios, el propio Pablo dice aquello, que fue hecho de esa manera. Cada escritor, hermano, del Nuevo Testamento tenía pleno conocimiento de su existencia. Y al hablar de su existencia, estamos hablando de su realidad, estamos hablando que es real. Lo que tenemos que decir, que se me olvidó decir al principio, es que nosotros como cristianos, a veces, no digo yo, estoy hablando en términos generales, a veces
como no tocamos estos temas, y yo creo que ahí hay que hacer un mea culpa desde la enseñanza de las iglesias, porque son temas que no se tocan en la iglesia, este es un tema muy bíblico, ¿no es cierto? Está ahí. Y por diferentes razones no se hablan, no se hablan. Pero es lo que dice la Biblia, y Dios nos dice que podemos hablar lo que está en la Biblia, y esto todo está ahí en la Biblia. Pero también nosotros hemos dicho muchas veces que nosotros debemos hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Y hay veces que callamos donde la Biblia está hablando, y este es uno de esos temas. Entonces, todos los autores del Nuevo Testamento, la mayoría de ellos, todos diría yo, tienen conocimiento de la existencia de Satanás y que es real, existe. Mateo lo ve como un tentador, como la simiente del ladrón, como el sembrador de la confusión. Mateo 4, 1 al 11, Mateo 4, 13, 19 y 39. Marco lo ve como Belzabú, lo conocemos, ¿no? Príncipe de los demonios, va a decir Marco en el 3, 22 al 26. Lucas lo ve como el atormentador, Lucas 9, 42, y como el que aflige con enfermedades, Lucas 13, 16, y como el que cierne o zarandea, ¿no es cierto?, zamarrea a los creyentes, 22, 31. Juan lo ve como el padre de las mentiras, como el homicida, Juan 8:44, como el príncipe de este sistema mundial, va a decir Juan en el 12:31, como el padre de los incrédulos, primera de Juan 3:10, como el engañador del mundo, va a decir Juan en el Apocalipsis 12:9. Pablo lo ve como el príncipe del poder del aire, Efesios 2:2, y como el Dios de esta edad o de este tiempo, Segunda Corintios 4:4. Pedro lo ve como el león rugiente, como el adversario quien busca devorar al creyente, Primera de Pedro 5:8. Santiago nos amonesta a los cristianos a resistirnos al diablo, resistan al diablo, dice, ¿no? En 4:7. Y Judas dice que aún Miguel, el arcángel, ¿se acuerdan que lo estudiamos? No guardó su dignidad porque no se atrevió a proferir, es decir, no quiso hacer juicio de maldición contra Satanás. Judas versículos 6 y 9. Entonces vemos cómo la escritura toda nos muestra que Satanás es una realidad. Eso es, ¿no? Que existe y que es una realidad, y a lo largo de toda la escritura entonces tenemos evidencia de él, y todos los autores de la escritura, de la palabra inspirada, entonces tenemos un concepto, tenemos y vemos cuál es su oficio, qué es lo que hace, cuál es su origen. Entonces ahora vamos a ir a mirar características que se les atribuyen, que solo podían ser verdad en una persona, no en una mera influencia. Es decir, algunos creen que Satanás son simplemente una mera influencia, pero hemos visto que es una persona, ¿no? ¿Por qué una persona? Porque siente, porque razona, porque tiene entidad propia, igual que todos los ángeles. ¿Se acuerdan que hablamos que los ángeles también eran seres celestiales? Él igual, ¿no? Seres angelicales, así como las personas, como nosotros seres humanos, creación de Dios, somos personas y somos seres humanos que el Señor nos dio el criterio, el poder ser independiente, el poder pensar, el poder ser independiente en muchos sentidos. También a los seres angélicos le dio básicamente las mismas cosas, y en ese sentido podríamos decir que es una persona, ¿no? Fíjate lo que va a hacer. Características, ¿no? Características que no se ven en una influencia, pero sí que se ven en una persona. Tienta, ¿no? Génesis 3, 1, 6, Mateo 4, 1 al 11. Sabemos lo que hace con Eva, y sabemos lo que hace con Jesús, ¿no? Que lo está tentando eh, ahí en el desierto. Entonces, una característica es que tienta. Miente, Juan 8, 44. Miente. Mata, el propio Juan 8:44. Ahí está dos veces, si quieren vamos a leerlo ahí rápidamente, Juan 8:44. Aquí está, Juan 8:44 dice, la NBI dice, ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino, ¿eh? Y no se mantiene la verdad porque no hay verdad en él.
Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira, dice el apóstol. ¿Ves? Miente, mata. ¿Qué otra característica? Es el padre de los mentirosos. También lo va a decir propio apóstol Juan en la primera carta de Juan. Decepciona, Apocalipsis 12:9. Enceguece, 2 Corintios 4:4. Usa maquinaciones mañosas, 2 Corintios 2:11. Artimaña, va a decir Pablo, muchas veces, ¿no? La artimaña del enemigo. Acusa, Apocalipsis 12:10. Enjuicia, acusa, ataca. Lo vimos recién en Job, ¿no? ¿Cómo ataca? Si ustedes leen el primer capítulo de Job y el segundo capítulo de Job, los primeros versículos, probablemente muchos de ustedes lo han escuchado, pero sabemos que Satanás tiene un diálogo con el Señor. Eh, la escena que tenemos en Job es antes de que Satanás fuera un ángel caído, era uno de sus querubines, y tiene un diálogo con Dios. Y Dios le pregunta, ¿no? ¿En dónde estaba? Y él le dice que andaba dando vueltas por el mundo. Y nos va a decir hasta ese texto. Y él le dice, y Dios le pregunta, ¿no? Si no ha visto a su siervo Job. ¿No has visto a mi siervo Job? Les dije en esa conversación con, con el propio Dios, ¿no es cierto? Un poquitito. Mira, por si alguien no lo ha leído, lo voy a mirar aquí. Se me quedan pegaditas la hoja, pero bueno. Dice acá, voy a ir a la NB y dice, en la región de U había un hombre recto, aquí está, llegó, 1:6, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. Job 1:6. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿De pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y sus ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldicen tu propia cara. Muy bien, mira la respuesta a Dios. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos. Fíjate lo que está haciendo Dios. Con la condición de que a él no le pongan las manos encima. ¿Verdad? Dios le dio autoridad a Satanás para que hiciera lo que quisiera con Job, pero que a Job, no le pusiera las manos encima, es decir, no lo matara. Si sabes la historia, mató a los hijos, mató a su ganado, mató a todos menos a él, y le hizo caso a Dios, ¿no? Tocó todo menos a él. Entonces, es una persona, ataca, ¿no? Vemos como lo vemos en Job. Enceguece con enfermedades, lo va a decir Lucas 13:16. Entonces, lo primero que debemos entender como cristianos, hermano, que si uno niega la existencia de Satanás, lo voy a decir de esa manera, si nosotros creemos en Dios, en nuestro Dios, ¿no es cierto? Y creemos en el Señor Jesucristo, no podemos decir que no creemos en Satanás, porque ambos están en la palabra revelada, ¿no es cierto?, en la Biblia. Pero si uno niega la existencia de Satanás, por las razones que sea, lo que estamos haciendo es anular el testimonio de Cristo y anulamos su deidad, ¿verdad? Entonces, porque se niega la integridad y la autoridad de la Biblia también. Y son muchas las referencias que tenemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de la existencia de Satanás. ¿Ok?
Vamos a ir a mirar ahora su personalidad, atributos que lo identifican como persona. Vamos a ir aquí un poco más rápido. Segunda Corintios 2:11 dice que es inteligente. La NBI dice que tiene artimaña. No es omnisciente, pero puede pensar todo lo malo y usar todos los recursos de la inteligencia para un mal, ¿no es cierto? Eh, Apocalipsis 12:12 dice que tiene emociones, pero por supuesto sus emociones son las más bajas que pueden haber. Segunda Timoteo 2:26 va a decir que tiene voluntades, que planifica, que tiene planes, los quiere cumplir, tiene la capacidad de cumplirlo. Atributo de su personalidad. Mateo, bueno, tal vez uno de los que más sabemos, cuando hace las tentaciones en el desierto del Señor Jesucristo, habla, ¿no? Tiene la capacidad de hablar, un buen orador. Primera Timoteo 3:6, es responsable de sus acciones, pagó por su orgullo, lo va a decir Timoteo, ¿verdad? Veamos ahora sus nombres. Acabamos de mirar ahí su personalidad, los atributos que él tiene, no estamos mirando sobre eso. ¿Qué lo identifican como persona? Es inteligente, tiene emociones, tiene voluntad, habla, es responsable por sus acciones. Veamos los nombres que podemos mirar, algunos de sus nombres, ¿no? El primero, bueno, Satanás, que significa adversario, Mateo 4:10. Diablo, acusador, Juan 8:44. Job 1 y 2 nos da un cuadro muy exacto de la tarea del diablo como un acusador, ¿no? Como un acusador. Veamos el Apocalipsis 12:10 que tenemos apuntado ahí. Voy a tomar mi teléfono para ir más rápido. Apocalipsis 4, perdón, 12:10. Vamos al Apocalipsis 12:10. Sí, parece que estaba más rápido yo que el teléfono ahora. Apocalipsis 12:10. Aquí está, mira. Apocalipsis 12:10. Y dice: Entonces oí una gran voz en el cielo al que decía: Ahora he venido la salvación, el poder del Rey nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Ven? Y lo que vemos en Job tiene sentido en Apocalipsis, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Job delante de Dios? Diciéndole: Oye, mira, este Job. ¿No es verdad? Belzabú, que significa señor de los espíritus malvados, como lo va a decir Marco. También puede significar señor de las moradas celestiales, señor de toda impureza moral. Abadón o Apolión, que significa destructor, Apocalipsis 9:11. Belial, que significa perverso, 2 Corintios 6:15. Entonces hemos mirado, ¿no es cierto?, quién es Satanás, su origen, como toda la escritura lo reseña, y entonces nosotros debemos entender que realmente es una persona que existe, ¿no es cierto? Persona en el sentido, es un, es un ser angelical, ¿no es cierto?, creado, caído, eh, que tiene nombre, que la Biblia lo cita innumerables veces, que el Señor Jesucristo dice que lo vio caer y que todos los autores de la Biblia lo reconocen, y para nosotros entonces tenemos que entender que eso es una realidad. Ahora veamos una cosa: ¿cuál es la esfera de operación de Satanás? ¿Dónde está ahora, por decirlo de alguna manera? ¿Dónde opera? ¿Mm? Y lo primero que vamos a ir a ver está en Job 1:7. Dice: Dios le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Entonces, la esfera, hermanos, de operación de Satanás es el mundo entero. Él mismo lo está diciendo. Dice de rodear la tierra, ¿verdad? ¿Cuál es la esfera de operación? ¿Cuál es el campo de operación de Satanás? El mundo. Eh, y Pedro va a recalcar que él anda por el mundo buscando a quien devorar. ¿No es verdad? Efesios 2:2 va a decir que Él es espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Y entonces aquí vemos esa esfera de operación de Satanás en los corazones y en la vida de los incrédulos. Ahí está, Satanás opera. Yo siempre he dicho que Satanás, con los que están fuera de la iglesia, con los que no son hijos de Dios, como quieran llamarlo, con los incrédulos, es la palabra correcta, él los tiene, él opera, hace lo que quiere, los tiene controlados, ¿no es cierto?
Efesios 6:12. Luchamos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Satanás opera también en la región espiritual, ¿no? Invisible. Y ahí es cuando uno dice que Satanás entra o hace su artimaña dentro de la iglesia, porque ahí está la guerra espiritual, ¿no es cierto? Ahí estamos nosotros, nos tienta, nos busca, vamos a mirar eso más adelante. ¿Ves? Es que es la misma región en que vivimos, donde tenemos comunión con Cristo. Leamos Efesios 1:3. Leamos Efesios 1:3. Efesios 1:3 dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí estamos nosotros. Nosotros vivimos en este mundo terrenal, material, pero también estamos en los lugares celestiales. Y el 2:6 dice lo siguiente. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos nosotros? En los lugares celestiales. Y Pablo en Efesios 6:12 va a decir que luchamos contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. Entonces ahí podemos entender, ¿no? Que a veces tenemos esa guerra, esa lucha con Satanás, ¿dónde? En los lugares celestiales, ahí donde habitamos. Entonces esa es la esfera de operación. Ahí es donde está. ¿Dónde está él? Está en el mundo, está en la tierra, rondeando, buscando, está buscando a lo suyo para devorar, ¿no es cierto? Es un espíritu que opera con los hijos de desobediencia. Entonces aquí vemos cómo él opera en los corazones de los incrédulos, pero ojo, no nos quedemos ahí nomás, sino que también Pablo nos va a decir que nosotros estamos en lucha contra huestes espirituales, contra la maldad en las regiones celestiales. Y hemos visto que ahí también nosotros estamos. También vamos a decir que la Biblia nos enseña que, o le dice que Él es el príncipe de este mundo. ¿Mm? Fíjate algo interesante, para que pongamos oído. Sabemos que Satanás fue derrotado en la cruz. ¿Ok? Partimos por ahí, dijimos que Dios nunca tentaba, que Dios no creó el pecado, ojo, que Él no nos tienta. Pero aquí hay algo súper interesante, porque en toda la escritura, ni el propio Satanás, ni nadie, ni ningún autor revelado, eh, llama o se llamó, nunca lo hace Satanás, llamarse rey o que lo hayan llamado rey. ¿Me siguen? Es un príncipe, ¿no? Satanás como príncipe, pero nunca es llamado rey, ¿ok? Porque Jesucristo es el único rey, según la Biblia. Entonces, hay un rey. Ahora decimos que él es un príncipe por su poder, porque es real, y porque es el enemigo número uno, para decirlo en palabras simples, ¿no es cierto?, de Dios, de su voluntad, de su palabra y de sus hijos. Entonces, dicho eso, como príncipe, entonces, Satanás es la cabeza de un sistema mundial organizado en el presente, en su sistema político, religioso, social, educacional, militar. Y esto, hermano, es súper delicado, porque a veces nosotros no lo creemos. Hay que tener cuidado con esto. eh, la prueba de este hecho se pueden ver en algunos aspectos. Entonces, Satanás controla un sistema mundial organizado, incluyendo aspectos políticos, religiosos, sociales, educacionales, militares, y su poder se evidencia, ¿no?, en el odio al mundo, hacia Cristo, básicamente, y a su reclamo de autoridad durante la tentación de Cristo. ¿Se acuerdan? Que él le dice que le puede dar todas las tierras. Mira, le dice, yo te puedo dar todo esto, ¿no? Hay principios satánicos, hermano. Yo sé que a veces no nos gusta escuchar o hablar de esto, o pensamos que estas cosas no son de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para decirlo en simple, o que no, ¿por qué lo hablamos en la iglesia? Esas cosas. Eh, pero las tenemos que hablar. Los principios satánicos incluyen orgullo, avaricia, fuerza, poder.
militar, materialismo, humanismo secular, placer pecaminoso, ambición, egoísmo. Entonces hoy día escuchamos, por ejemplo, escuchamos cosas disfrazadas, ¿no? Eh, que nos quieren llevar al engaño en muchos aspectos. El odio del mundo para Cristo o para con Cristo, Juan 15, 18, 25 lo va a decir. Él dice que el mundo lo va a odiar y dice que nos van a odiar a nosotros por ser de Cristo. ¿No es cierto? Él reclamó el reclamo que hizo Satanás de su propio poder mientras tentaba a Cristo, Lucas 4, 5, 7. Él reclamó tener autoridad sobre todos los reinos del mundo, ¿recuerdan? Y que aquella autoridad le había sido dada. Los principios satánicos, entonces, por los cuales este mundo se mantiene y está controlado, como el orgullo, la avaricia, lo que acabamos de decir. Todas estas ideologías que hoy día tenemos eh, son disfraces. Lo voy a decir de esa manera. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, o mejor dicho, va a ser más literal, todo lo que va en contra de la palabra de Dios, son disfraces que a entender Satanás usa para ir en contra de Dios. Y ahí metan todo lo que vemos hoy día, ideología de género y, y todo lo que ustedes quieran. ¿Ok? Allá adentro. Vamos a ir a mirar esas cosas. También nos dice Pablo que eres príncipe de las potestades del aire, ¿no? Efesios 2:2 dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, ¿ves? Según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Entonces Satanás nos dice en la escritura, Efesios 12:13, Colosenses 2:15, que es la cabeza de todos los poderes malos e invisibles. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, es decir, los incrédulos, Efesios 2:2, es el gobernador del reino de la oscuridad del cual el creyente ha sido rescatado, Colosenses 1:13, Hechos 26:18, Efesios 5:8 y un montón de etcétera. Es nuestro adversario, ¿verdad? La palabra Satanás significa eso, adversario. Desde su rebelión, Satanás ha sido el adversario de Dios y de su justicia. Es adversario de Cristo y de Dios. Mateo 4:1 al 11, Juan 13:27, 2 Corintios 4. Se opone a todo lo que es llamado de Dios. Adversario de los cristianos. Lucas 22:31. Leamos eso. Lucas 22:31. Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. ¿Eh? Segunda Corintios 2:11. Veamos Segunda Corintios 2:11. Segunda Corintios 2:11. Voy a cambiar la Reina Valera y voy a poner la ahí. Segunda Corintios 2:11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. ¿Eh? Es nuestro adversario. Es adversario de todos los seres humanos. También la Biblia nos enseña acerca de él que él es el engañador. Leamos Apocalipsis 12, 9, 10. Está en la pantalla si quieren. ¿Ah? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual, fíjate lo que dice ahí, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acosaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Apocalipsis 12, 9 al 10. Él engaña al mundo entero, Apocalipsis 12:9, ¿no? Él es un mentiroso, Juan 8:44. Se transforma en un ángel de luz y ministro de justicia, según lo que dice 2 Corintios 11. Vamos a 2 Corintios, porque es por ahí donde más caemos nosotros. Y yo les voy a explicar cuándo y cómo. 2 Corintios, más que explicar, dar algunos ejemplos. 2 Corintios 11:13.
Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. 14. Y no es de engañar, ya que Satanás mismo se disfraza de qué cosa dice el texto? De ángel de luz, de un ángel santo, ¿no? Y Pablo está hablando de los falsos maestros, falsos predicadores, que los conocemos, que a veces están. ¿Mm? Está hablando de los falsos apóstoles. Levanta maestros falsos y profetas mentirosos, ¿ves? Mira, si leamos segunda de Pedro 2:1, segunda de Pedro 2:1, segunda de Pedro 2, versículo 1, dice, en el pueblo hubo falsos profetas, también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo soberano, con mayúscula Señor, que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. ¿Ven? Segunda Corintios 11:15. Segunda Corintios 11:15. Entonces, verso 15 dice, por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Entonces levanta falsos maestros y profetas mentirosos. Trata de destruir la fe en la autoridad de la palabra de Dios, como lo hizo en el jardín del Edén con Eva y con Adán. Él es el maligno. Primera Juan 5:19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control de ¿quién? Del maligno. Como tal, el mundo entero, entonces, hermano, está en sus garras. Él es el maligno que siembra cizaña entre el trigo y crea la confusión masiva, ¿no? Que existe en el cristianismo. Muchas veces en eso. Como tal, entonces arrebata la simiente de la palabra, de la mente y del corazón del pecador, va a decir Mateo 3:19. Ataca al cristiano con dardos de fuego, Efesios 6:16, donde tenemos la armadura de Dios, ¿no? El Dios de este mundo. El Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Satanás es como un Dios de este mundo. No es el Dios vivo y verdadero, nuestro Señor, ¿no? El apóstol lo llama aquí en 2 Corintios 4:4 como ese Dios, ¿no? Satanás, lo que quiere Satanás es, él anhela adoración, quiere ser igual a Dios desde el principio. Acuérdense que leímos Isaías 14:14, que dijo, seré como el Altísimo. ¿Se acuerdan que yo le dije, subrayen esto? Porque eso es lo que él quiere. Tentó a Cristo para que Cristo lo adorara. Lucas 4:7. El anticristo será adorado en nombre de Satanás y el mundo entero lo adorará, dice el Apocalipsis 13:12. Satanás enceguece a los pecadores, impide que conozcan y que adoren a Cristo. Roba, en otras palabras, la adoración que pertenece a Dios. Millones adorarán a Satanás en este tiempo. Y ahora muy rápido, hermano, por el tiempo. Dice, ¿cómo se relaciona Satanás con el pecador? ¿O cómo se relaciona Satanás al pecador? Fíjate, lo enceguece, 2 Corintios 4:4. Lo mantiene cautivo, 2 Timoteo 2:26. Lo tiene en su poder, 1 Juan 5:19, Hebreos 26:18. Opera en la vida y lo controla, Efesios 2, perdón. Le opone, 2 Tesalonicenses 2:4. Lo decepciona, Apocalipsis 12:19, perdón. No le permite ir al cielo, Salmos 9:17, 25:41. Ahora, ¿cómo se relaciona Satanás con el santo, con los cristianos? Los seduce, Génesis 3:1. Los prueba, Job 1:2. Trata de devorarlos, 1 Pedro 5:8. Trata de ganarle la ventaja, 2 Corintios 2:11. Los ataca, Efesios 6, del día al 17. Los hace mentir, Hechos 5. Ahí tenemos a Zafira, esposo, ¿no? Hechos 5. Los acusa, Apocalipsis 12:10. Los abofetea, los amarrea, ¿no es cierto? 2 Corintios 12:7. Los zarandea, Lucas 22:31. Le seduce, parece que vuelvo a repetir, sí, los prueba, sí, puse dos veces la misma, le hace mentir, es la misma, ¿cómo se llama? Imagen. Así que hermano,
Satanás es real, existe, como decíamos en un principio, se estudia, el Señor lo está ahí, sabemos que es una fuerza todopoderosa en ese sentido, después de Dios está Él, Dios obviamente es todopoderoso, no lo es Satanás, Satanás está derribado, lo que yo quiero decir es que existe, para muchos hoy día no existe, incluso para algunos cristianos no le dan mucha importancia, eh, y entonces nosotros necesitamos saber, simplemente en conocimiento, necesitamos enfrentarnos, necesitamos saber que está ahí y que la Biblia nos enseña que debemos tener que tener cuidado porque nos va a tentar, Él no nos va a hacer, Él no nos da el pecado, no nos va a hacer pecar Él nos va a tentar, ¿no? Yo soy el que cae en pecado, entonces aquí hay una voluntad de Él de tentarte y mía de caer en ese pecado, ¿verdad? Entonces ya, Satanás nos detiene en nuestro caminar hacia Cristo. Eh, Entonces, si no tiene éxito en ese caminar, él va a tratar de anular nuestra vida cristiana con diferentes métodos, va a tratar de eliminar nuestro testimonio. Y por eso entonces es importante que aprendamos cuáles son los métodos que podemos usar para estos fines, para defendernos, a fin de que podamos mantenernos firmes, ¿no es cierto? Ser salvos y vivir vida abundante y triunfante como las que quiere. Pero también sabemos que la derrota de Satanás se produjo por la muerte y la sangre derramada al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces nuestra liberación, por decirlo así, personal, de su reino y poder son parte del plan de salvación de Dios. Dios nos salvó también de Satanás, por decirlo de otra manera. Y es importante que comprendamos bien esta verdad para que podamos ser eh, partícipes, ¿no? Plenos de la victoria del Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Hasta ahí vamos a llegar hoy día. Estamos súper bien en la hora y yo creo que me pasé unos minutos.